Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana María González y en nombre de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, les doy la bienvenida a este en vivo de la programación infantil y juvenil de la contamos hoy con dos grandes autores colombianos, Triunfo Arsins y Andrés Montañez, quien va a moderar esta charla, quien es profesor de literatura, doctor en literatura infantil. El evento que vamos a presentar, vamos a celebrar los 400 años de La Fontaine, y tomamos para hablar en general sobre las fábulas y la influencia que tenía fábula en Colombia, la presencia que tiene esta en los autores colombianos y bueno, muchas cosas más. Andrés, Irene y Triunfo. Muchas gracias, Ana María, y muchas gracias a la Feria del Libro, a la Cámara Colombiana del Libro, por invitarnos a celebrar este 400 años del natalicio de Jean de La Fontaine. Como les decía Ana María, mi nombre es Andrés Montañez, yo soy doctor en literatura infantil y juvenil de Ohio State University y soy profesor de la especialización en literatura infantil y juvenil de la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy contamos con dos autores muy importantes, muy reconocidos. Por un lado tenemos a Irene Vasco, que ha publicado numerosos libros para niños y jóvenes. Ha recibido también importantes galardones. Dentro de sus trabajos más conocidos está Conjuros y Sortilegios, Letras al Carbón, Mambrú perdió la guerra, Lugares fantásticos de Colombia. También tiene guías de lectura que son muy utilizadas en el marco escolar, como Expedición Macondo y Expedición El Principito. Dedica gran parte del tiempo a realizar talleres alrededor de la lectura y formación de lectura. Con frecuencia participa en programas estatales e institucionales dirigidos a comunidades indígenas y campesinas remotas, con énfasis en ciudadanía y responsabilidad social. Además de ser especialista en literatura infantil y juvenil, es traductora del portugués y del francés. Por otro lado, contamos con Triunfo Arciniegas, también escritor colombiano, nació en Málaga, es magíster en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en traducción de la Universidad de Pamplona. Ha publicado varios libros, entre ellos El Jardín del Unicornio y otros lugares para hombres solos de 2002, Noticias de Niebla de 2003, Mujeres Muertas de Amor de 2008 y una variedad de libros para niños. Ha obtenido también varios premios, como el séptimo premio ENCA de literatura infantil en 1989, el premio Confamiliar del Atlántico, el premio nacional de literatura de Colcultura, el premio nacional de dramaturgia, el premio de literatura infantil Parker y el premio nacional de cuento Jorge Gaitán Durán. Entonces, bienvenidos, Triunfo y bienvenida, Irene, a este creo que es uno de los primeros encuentros que tenemos en vivo aquí en la feria dentro de la programación infantil y juvenil. No sé si quieren saludar y pasamos a hablar de Jean de La Fontaine. Mil gracias. Muchas gracias, Andrés, y también agradezco a Ana María González de la Cámara Colombiana del Libro por esta invitación y estoy muy contenta de estar de nuevo con mi querido amigo Triunfo y ver a Andrés, que era uno de mis pequeños clientes hace 30 años en Espantapájaros. Años primer encuentro ahí con Jean de La Fontaine. Para las personas que nos están viendo, les voy a contar un poco sobre Jean de La Fontaine. Nació en Château-Thierry en 1621, de ahí que estemos celebrando sus 400 años. Murió en Neuilly-sur-Seine en 1695. Él provenía de una familia rica, su padre tenía un puesto de guardabosques, era un burgués, no era un noble, pero era acomodado, lo cual le permitió obviamente a Jean de La Fontaine contar con una buena educación. Se casó relativamente joven, pero aparentemente no tuvo muy buena relación con su familia y aparentemente también era un pésimo negociante.
terminó perdiendo su posición de guardabosques, que es más que guardabosques, de cuidar el bosque como tal, era como un cargo burocrático, además hereditario de cuidar esos bosques. Perdió su puesto, afortunadamente contó siempre con grandes patrones y mecenas que lo mantuvieron gran parte de su vida. Ah, Descubrió la poesía como a los 22 años, a partir sobre todo de un poeta francés que se llama François de Malherbe. Y vivió gran parte de su vida en París, en la que hizo además parte del cuarteto de la Rie de Vie Colombie, que era un grupo de los más destacados autores franceses del momento. Hacían parte de él el mismo Jean de La Fontaine, Jean Ujú. Racine, Boileau y Molière. Boileau pues, era el gran crítico francés del momento y Racine y Molière los grandes autores dramáticos. Entonces es interesante pensar en este autor que conocemos hoy en día sobre todo a partir de las fábulas, que además asociamos con la literatura infantil, pero que era uno de los grandes autores, o es uno de los grandes autores, y era uno de los grandes autores franceses del momento. Según cuentan, era muy distraído y, como les digo, pésimo en los negocios, aunque escribió también cuentos, obras de teatro y poesía de otros tipos. Es más conocido sobre todo por sus fábulas. Publicó muchísimas fábulas, en total 239, divididas en 12 libros, publicados entre 1668 y 1694. Los primeros 6 libros están tomados sobre todo de fuentes clásicas, de fabulistas como Esopo y Fedro, y los siguientes libros toman también temas de autores más recientes, de autores italianos y también de la tradición de la fábula oriental que se había empezado a traducir a los idiomas europeos. Entonces los temas de sus fábulas son tomados de las tradiciones, pero es reconocido por la frescura de su narración, por el uso del verso libre y la perfección en el uso del verso, y por el humor que tienen las moralejas, incluso en los casos en que no son necesariamente moralejas, sino reflexiones acerca de la condición humana, hay un elemento humorístico muy distintivo. Pensábamos entonces con Irene y con Triunfo empezar hablando de nuestra experiencia con las fábulas de La Fontaine, nuestra experiencia incluso de infancia con las fábulas de La Fontaine. Yo estuve buscando en mi biblioteca y creo que mi primer encuentro con Jean de La Fontaine fue a través de esta colección que sacó Educar en los años 80. Probablemente compramos algunos también en Espantapájaros, que incluía en 2 tomos algunas de las fábulas de La Fontaine. Esta ilustración, de hecho, es de la gallina de los huevos de oro. Ese fue mi primer encuentro con Jean de La Fontaine. Después, pues obviamente, muchos libros en distintas versiones para niños, fábulas como La Lechera, como El Ratón del Campo y Ratón de Ciudad. Y después me lo he vuelto a encontrar desde luego en el estudio de la literatura infantil y juvenil, destacando sobre todo esta edición, que es la edición ilustrada por Marc Chagall, el famoso autor ruso. Para los que estén interesados como en versiones interesantes, ilustradas de las fábulas de la Fontaine, además para los curiosos del arte, ver esas ilustraciones de Chagall no se conservan todas, pero es una edición muy interesante de una selección de fábulas de La Fontaine. Ese fue como mi primer encuentro. Lo que más recuerdo de infancia era el elemento de los animales hablando y los animales teniendo sus historias, de donde creo que llegué posteriormente a algo como El viento en los sauces, El libro de la selva, etcétera. Hay como una tradición ahí, conexión con elementos, digamos, fantásticos. Ese fue como mi primer encuentro con Jean de La Fontaine. Y ahora le doy la palabra a Irene y a Triunfo para que nos cuenten también sus experiencias. No sé, empezamos de pronto con Irene. Triunfo, hablas tú primero. Pues más que La Fontaine, uno está metido en el mundo de las fábulas. Lo que conoció fueron las fábulas. O sea, todo como un todo. Digamos, uno llegó a los cuentos de hadas, a los cuentos populares, ¿sí? Al folclore, ¿sí? A la fábula. Pero como un todo sin distinguir exactamente autores, ¿no? Y, y ya uno con el tiempo, ya del lector, uno se da cuenta que todo viene de Aesop. El mero mero para mí es Aesop. ¿Sí? Y fíjese que los 6 primeros libros de La Fontaine vienen de Esopo, son 124 fábulas de Esopo, o sea, que recreó a Esopo como han hecho todos los demás, ¿sí? Y de ahí viene, pero uno, o sea, uno lee sin ponerse cuidado mucho a los autores, ¿no? Como un todo, y son cosas que vienen
Son textos que vienen en los libros que uno lee en la escuela, ¿sí? Del libro escolar tiene las fábulas, ahí es donde uno los conoce, ¿no? Y tal por eso son tan fundamentales en la formación de uno, ¿no? Y yo creo que son básicos en cualquier escritor, que incluso oyó estas historias antes de aprender a leer y a escribir, ¿no? Lo formaron a uno, están en lo más profundo, y yo creo que por eso es que sobreviven, por esa profundidad que tienen, ¿no? Esas imágenes tan poderosas. Fíjese que decir mató la gallina los huevos de oro es una frase del lenguaje popular, metida en todo, ¿sí? La imagen esta de la zorra viendo las uvas diciendo que están verdes. Si es una fábula de 3 líneas, y mire cómo ha sobrevivido. Que no se perdieran esas 3 líneas a pesar de los siglos, es una maravilla, ¿sí? Es ese poder de la imagen, es el poder de la imagen de los molinos de viento y Don Quijote. Uno ve y va a Don Quijote y es solamente media página. Y mira ese poder que tiene. ¿Sí? Uno dice, pero no es más sino esto. Y todo el mundo tiene en su mente esa imagen, ¿sí? Ese poder, ese es lo que tienen las fábulas. Una imagen muy bien establecida, muy profunda, ¿no? Irene. Ojalá mi Ahora, entrada al mundo de la fábula hubiera sido tan amable como lo que acabo de oír, porque para mí fue muy dramática. Yo tenía que aprenderme de memoria las fábulas de La Fontaine en francés y aprenderme las fábulas de Samaniego de memoria en español, y no entendía nunca nada. Eran versos con palabras que para mí eran difíciles, y sobre todo eran una tortura, porque yo tengo problemas de memoria. Ahora de adulta puedo entender que no es que yo no quisiera estudiar, sino que no me queda fácil memorizar. Y cuando pude desprenderme de la tarea escolar, de la memoria, de pasar al tablero a balbucear y sacar siempre mala nota, pude comenzar a disfrutar de las fábulas. Pero fábulas que no tenían que ver con La Fontaine ni con Samaniego, que eran las escolares. Más bien me relacioné con las de Rafael Pombo. Me acuerdo que había en la revista Chanchito, desaparecida hace mucho tiempo, Víctor Eduardo Caro creo que era el editor, que había fábulas mezcladas con los cuentos. En el Tesoro de la Juventud había fábulas. Esas eran mis lecturas verdaderas y nadie me exigía que las repitiera. Y comencé a disfrutarlas por fin. No sabía bien lo de los géneros, si una fábula era algo diferente a un cuento, o un cuento era diferente a una novela, o un poema. Sencillamente, como niña lectora, iba haciendo mis descubrimientos por fuera de la escuela, y sobre todo por fuera de esas repeticiones en francés, La Fontaine, y en español de Samaniego. Lo que vemos ahí es la literatura y el trabajo pedagógico de la literatura, ¿sí? Y el profesor, lamentablemente, como alguien que aleja a los niños de los libros. Exacto. O sea, busca una tarea, busca una imposición y está matando el placer, matando la dicha que traen los libros, ¿sí? Sí, todavía me resuenan algunas frases. Cuando aquí, como yo vivo en la playa y veo las hormigas, las 2 o 3 primeras líneas todavía están, el resto no. Pero yo les recito a mis hormigas vecinas, a mis mascotas, 2 o 3 líneas de La Fontaine en francés. Y las hormigas deben huir espantadas. No, porque yo pronuncio muy bonito. No, pero pensar que tienen que memorizarlas.
Eso sí, bueno, cuando necesite espantarlas les voy a decir, se tienen que aprender la fábula de memoria. Sí, en francés. En francés. Además, En a mí, francés costeño. a mí me tocó mucho fábulas en la universidad, ya eran los ejercicios de traducción en latín. Traducíamos a Fedro de latín al español. Entonces también no era la ocasión ideal para disfrutar las fábulas en sí mismas, porque además era clase de latín que no era la más fácil de todas. Entonces traducíamos a Fedro en latín y la rana que hablaba, sobre todo, pues ahora que volví a leer las fábulas, la rana que hablaba con Júpiter, y le pedía a un rey, esa me tocó traducirla en latín, fue uno de los ejercicios en un parcial. Qué difícil. Tu historia es más dramática que la mía. Pero me encanta, para volver al lado como positivo, que hablábamos de cómo perduran esas imágenes, entre otras cosas, aquí les muestro, esta es la ilustración de Chagall del zorro y las uvas. Ujú, ujú, ¿Cómo perduran estas imágenes? Pues además el caso, Chagall siendo autor, pues, pintor ruso, dibujando las fábulas francesas. Y pensemos, por ejemplo, en el caso de Irene, aprendiendo, ¿no? Esas fábulas francesas y declamándoselas a sus hormigas en la costa colombiana. Hablan también como de ese perdurar de la fábula. Y desde los comienzos de la misma literatura infantil, Seth Lederer tiene un libro de historia de literatura infantil que en el título mismo dice, de las fábulas de Esopo a las aventuras de Harry Potter. Entonces, como el comienzo de la literatura infantil está en Esopo, está en la fábula, y podemos ujú. trazar todo un recorrido hasta llegar pues a la literatura infantil contemporánea. Y en ese sentido me parece interesante preguntarles a Irene y a Triunfo, ¿cómo ven ese proceso? ¿Cómo perduran las fábulas hoy en día entre los lectores colombianos, latinoamericanos? Si quieren resaltar también el trabajo de algún autor colombiano y latinoamericano que haya entrado también dentro del género de la fábula. Yo pido un permiso, Andrés, antes de contestar tu pregunta y así picada por el libro tan hermoso que muestras de Chagall, quiero mostrar otro libro que también es una joya, que son, no sé si se alcanza a ver, las fábulas medievales de Marie de Uy, qué France, bonito. con Ujú, unas imágenes increíblemente bellas y con los textos de esta autora medieval que nadie sabe muy bien quién fue porque las mujeres no eran consideradas escritoras eh, y no hay mucha información sobre ella, pero sobre todo no eran fábulas para niños que nos hubieran enseñado en el colegio, porque aquí hay una, por ejemplo, que se llama La mujer y su amante, en donde el hombre, voy a leer solo el principio, se cuenta de un villano que miraba por su puerta observando en secreto. Vio a otro hombre en su cama que con su mujer estaba holgándose. Lo que acabo de ver, dijo, ay de mí. Y ahí sigue como la mujer lo enreda. Y es una fábula hermosa con unas ilustraciones, como digo, maravillosas. Y ahora sí, Triunfo, si quieres regresar a lo que Andrés estaba No, preguntando. de la influencia de la fábula en escritores nuestros, digamos. A mí me parece importante recordar a Augusto Monterroso y el libro La oveja negra y demás fábulas, que es un libro breve, pero absolutamente maravilloso. Un libro muy divertido, ¿no? Si hay algo que distinguió a Monterroso es el humor, ¿sí? De cómo volvió a trabajar las fábulas, pero de una manera que se disfruta muchísimo, ¿no? Y vea, él aprovecha la moraleja, pero como dice, burlándose de la misma moraleja. ¿Mm? La vuelve otra cosa. La vuelve otra cosa. Mire, yo le volví a leer esta mañana eh, un texto que se llama El burro y la flauta, ¿sí? Del burro que le sonó la flauta. Que esa es otra frase de nuestro lenguaje, le sonó la flauta, ¿sí? Por más burro que fuera, le sonó la flauta, un milagro, ¿sí?
Dice, tirado en el campo estaba desde hacía tiempo una flauta que ya nadie tocaba, hasta que un día un burro que paseaba por ahí resopló sobre ella, haciéndola producir el sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del burro y la flauta. Sí, hasta ahí la flauta, hasta ahí la fábula. Y lo que sigue sería la moraleja, pero fíjese cómo Monterroso trabaja la moraleja. Incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su fuerte, se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro había hecho durante su triste existencia. Lo voltea completamente y la hace parte esencial del texto. Hace algo muy delicioso con la moraleja, ¿sí? Que para mí ha sido un añadido, ha sido un lastre, un peso. Es decir, esa obsesión de volverlo como todo trabajo, de volverlo todo como una enseñanza. Y ahora leímos esto, ¿qué aprendimos de esto? No, no es eso, la literatura no es para eso. ¿Sí? Uno se lee Cien años de soledad no para aprender otras cosas, sino para gozársela. ¿Sí? No es que terminé 100 años de soledad, ahora que aprendí de eso. No, no es eso, no es necesario. Pero el profe está obsesionado en qué aprendió, en coger al niño como un pote que hay que llenar de cosas, de conocimientos, ¿sí? No, hay que divertirlo, hay que permitirle que sea feliz, ¿sí? No, hay que olvidarnos un poco de esa terrible obsesión de que todo el tiempo esté aprendiendo y de que sea mejor o tal cosa, ¿sí? No creo uno que con leer no sea mejor o peor, ¿sí? Pero sí pasa, pero sí puede lograr pasar de una mejor manera los días. Triunfo, me haces acordar de Rousseau hablando sobre las fábulas de La Fontaine. Voy a tratar de leer aquí. Hacemos aprender las fábulas de La Fontaine a todos los niños y no hay ni uno que las entienda. Y si las entendieran, sería entonces todavía peor, porque la moral está de tal manera mezclada y tan desproporcionadamente a su edad que los llevarían al vicio en lugar de a la virtud. Porque él dice que esas fábulas como el cuervo y el zorro son lecciones de darle gusto al amo, de inhumanidad, de injusticia, y que mejor no entenderlas a que los niños aprendan una moral, que es lo que los maestros muchas veces quieren que los niños aprendan. Y además un texto, cada quien lo entiende a su manera, que eso es la delicia, ¿sí? Pero cuando la moral está explícita al final, se pierde todo el poder claro, de interpretación. para mí hay que quitar eso y que cada quien lo entienda. Miren el caso del cuervo y la zorra, que está el cuervo en una rama comiéndose un pedazo de queso y pasa la zorra muerta de hambre. Dice, no, y le echa el agua al queso. Entonces él dice, ¿cómo hacer para comerme ese queso? ¿No? Y lo alaba, señor cuervo, qué plomaje tan lindo, qué tal cosa. Usted es la reina, la sabe, sí. Pero ¿cómo es su voz? ¿Sí? Que canta muy bien. Entonces, el cuervo halagado, pues, va a demostrarle su voz y ahí suelta el queso. Y la zorra se come el queso. Es eso. Entonces, uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué pasa ahí? Entonces, unos lectores entienden una cosa. Mire, el más primario dice, ah, no, la zorra es mala. Es un pendejo, ¿sí? Pero también puede ser otra cosa. Otro puede pensar, no, igualmente, el cuervo no fabrica queso. El cuervo se robó el queso en alguna parte. O sea, los dos son iguales de pillos, ¿sí? Entonces, cada quien va entendiendo una cosa distinta, pero no necesita darles todo molido, ¿sí? Es como la libertad del lector. Interpretar el texto a su manera y ver lo que quiera en el texto, al fin, o ver lo que lleva dentro en el texto. Lo que el lector lleva dentro es lo que ve en el texto. En
En ese del cuervo y la zorra, además, el diálogo está supremamente bien manejado, digamos, más allá de la moraleja hacia un lado, hacia el otro, lo que se interprete, el diálogo en la versión de La Fontaine es muy divertido, sobre todo el discurso del zorro, que es un discurso muy cortesano y lleno Ujú. de alabanzas a ese cuervo, Sí. que hay un elemento muy teatral. Hay un elemento también muy divertido en la misma caracterización de lo que serían estos animales y cómo hablan, que además, pues obviamente sería un reflejo de lo que pasaba en la época y cómo veía La Fontaine a las personas de su tiempo. Imagínese el zorro hablando en francés, ¿sí? Hablando el verbo con esa galantería del francés, ¿no? Y el Ay, propósito especial es que abra la boca y suelta el queso, ¿sí? sí, además triunfo en francés de la época. La Fontaine vivía en una época que se llamaba del preciosismo. Ujú. Incluso Molière hizo una de sus comedias que se llamaba Las Preciosas Ridículas, Mm. criticando toda esa cosa de perfección, una cosa muy artificial y artificiosa. Entonces, más aún, todo ese lenguaje de La Fontaine estaba, eh, era atravesado por el preciosismo. Y es que es la personificación, ¿no? No son los animales, somos nosotros, ¿sí? Sí. Los lisonjeros, los astutos, los pendejos, ¿sí? El que se la vela al otro y el que se la deja velar, ¿no? Ahí estamos todos confundidos, reflejados en estos animales, son metáforas, ¿no? Son Eso es lo que hace metáforas deliciosa la lectura. y arquetipos. Pero, por Sí. ejemplo, Rafael Pombo a veces no usa animales, usa directamente a la gente. Y no soy capaz de no leer una fábula de Pombo, que para mí fue como una sorpresa. Se llama La Niña Curiosa y no hay animales personificando. Curiosa, perversa, estúpida, es Pepa. Tuvo una muñeca muy guapa, muy bella, vestida de fiesta, cual una princesa con rizos y medias y aretes de perlas. Amábala, tierna dormía con ella y siempre doquiera llevaba a cuestas. Mas ay, que las necias no duran contentas, sus bienes no aprecian ni el de otros respetan. Que un día Pepa la indujo Pateta a darse fiel cuenta de cosas secretas. Armóse tremenda con unas tijeras y haciendo con fuerza la linda muñeca, la saja, la opera, la hurga, la observa, de rizos a piernas destroza sus prendas. Por dentro y por fuera la vuelve miseria y, oh, grande sorpresa, que chasco, que pega. La mona no encierra ni un chicharo, ni un chícharo, es hueca. Al punto la necia en llanto se suelta y muérdese y pégase y grita frenética. Oh bárbara, oh necia, no bestia, ay pobre muñeca. Curiosas polluelas, cuidado, ¿qué os pesa? A mí Yes. para mí Pombo con esto se salvó de muchas de las críticas que con frecuencia se le hacen, con las que yo no estoy de acuerdo. Y lo mismo además, ahora que Irene menciona, es interesante, la mayoría de personas cuando oyen hablar de la fábula piensan en animales, pero el mismo La Fontaine tiene también fábulas, la lechera, no hay animales, es la lechera con su cántaro de leche en la cabeza, es un ser humano, hay otro el campesino y su hijo que llevan al burro al mercado, tiene también algunas en las que son objetos, la olla de barro y la olla de metal. Y están también personificadas, tiene también árboles, plantas, hay algunos incluso en que aparecen obviamente como toma de las fábulas de Fedro y de Sopo, en los que aparecen los dioses Los dioses, grecorromanos exacto. también y son personajes. Entonces no Sí. son solo animales, obviamente los animales tienen una gran participación, pero también hay objetos, también hay personas, también hay La muerte, plantas. sobre la muerte también.
Para volver entonces un poco como para seguir en esta discusión sobre la persistencia y sobre, ¿no? La vigencia de las fábulas. Ya Triunfo nos habló de Monterroso. No sé si Irene quiera contarnos también un poco como de, pues ya nos hablaste de Rafael Pombo, otros ejemplos de fábula como en la literatura colombiana. Bueno, yo todo el tiempo he tenido en mi cabeza a Jaime Alberto Vélez, quien fue un gran amigo, era profesor de lingüística de la Universidad de Antioquia, murió hace unos 20 años, no, 18, 19, no, 18 años creo yo, y dejó una obra inconclusa, pero dejó una pequeña joya que se llama Un coro de ranas, y son fábulas muy mordaces, muy ácidas, en donde critica a la sociedad. Él se burlaba de la palabra comunidad. ¿Qué es eso? Él escribía en El Malpensante y me acuerdo de columnas de él diciendo, todo el día se habla de comunidad y nadie sabe qué es comunidad. Y en este coro de ranas, él habla de la comunidad de las ranas. Y, por supuesto, no tiene moralejas. Cada fábula es en sí lo que él quiere contar. ¿Quieren que lea alguna? Claro. Claro que sí. Bueno. Además, este libro tiene una dedicatoria a mí, fue de sus últimos libros, y dice: Irene, entre todas estas ranas hay una oculta por la hierba que canta sola para expresar el aprecio que te tengo. Eso siempre pienso, ¿cuál será esa rana que me canta a mí? Y yo leo y releo diciendo, ¿será esta? ¿Será aquella? Posiblemente no sea ninguna en particular, eh, pero yo la busco. Un arrebato colectivo. Aquel día, al caer la tarde, se reunieron las ranas y se dedicaron a censurar la cobardía de cierto caimán que solía sorprenderlas en silencio y cuando menos lo esperaban. En coro cantaron largo tiempo su rabia y en un arrebato colectivo decidieron vengarse del vil agresor. A mitad de la noche, exhaustas y ya sin voz, las ranas se fueron quedando dormidas a merced de aquel silencioso caimán que, para devorárselas como de costumbre, le bastaba tan solo con esperar y a duras penas con entreabrir su boca. Cada palabra puesta en su lugar, con una precisión, sin desviarse, sin enredarse, sin adornar, sin hacer preciosismos, directo al grano. Así son todas las fábulas de Jaime Alberto Vélez. Y hay una cosa interesante en esa fábula que también me recuerda a algunas de La Fontaine, y es que en algunas versiones para niños se endulza un poco el final, ¿no? La cigarra sobrevive y después trabaja junta con la hormiga. Y en la fábula original eso no está, que es donde está también el humor. En el mismo La Fontaine, de la hormiga al final le dice a la cigarra, bueno, ahora póngase a bailar, ¿no? Sí. Sí, Ya que pero ya nadie que sabe si sobrevive. Eso sí ya es interpretación tuya. No, 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 digo por eso que hay versiones para niños que las endulzan, hay versiones para niños que las Ah, endulzan y nos sí, muestran el final en que los, digamos, los que sufren sobreviven y aprenden la lección, que no está en las fábulas originales, que es algo que pasa mucho con la literatura infantil y Sí. juvenil, y en ese sentido creo que ese ejemplo de fábula colombiana está muy conectado con la verdadera tradición y con las versiones originales de las fábulas que tienen también esos finales donde hay un humor digamos, en la posible elección, obviamente abierta a interpretación, en la muerte de estos personajes o la destrucción de estos personajes, dependiendo de quién se trate. A mí esa fábula de la hormiga y la cigarra siempre me ha parecido muy miserable, porque el oficio de la cigarra es cantar, ¿sí? Y por cantar no merece la muerte. Es decir, entonces ahorita músicos y mismos poetas
todos esos que se mueran después. Y Y entonces sobrevive el escritores. negociante, ¿sí? El que está haciendo plata es el que sobrevive, el otro no, que se dedicó como al aire, digamos, ¿sí? ¿Mm? Ahí nos fregamos nosotros mismos, que estamos cantando. Ahorita Claro, estamos haciendo nada, echando paja, mientras otros están haciendo empanadas, ¿sí? Y venden las empanadas y sobreviven, ¿ve? Nosotros no, terminamos esto y no tenemos empanadas para vender. Sí, en este caso somos las cigarras, ¿sí? Entonces, nunca me ha parecido eso, ¿sí? Curioso además O que, sea, mire, póngale cuidado, termino de redondear la idea. Mientras la hormiga trabajaba, la cigarra cantaba y le daba alegría a la hormiga para que trabajara, ¿sí? Entonces, a la hormiga se le olvida eso, que oyó su música, oyó su canto. ¿Mm? es ¿Qué decir, haríamos nosotros sin la música, sin la poesía, sin las novelas, sin las mismas telenovelas, digamos, ¿sí? Entonces, después, no, que eso se muera. No tiene que ser así. curiosamente también viniendo de La Fontaine, que no era el mejor negociando en el mundo real, ¿no? Que pues vivió, entre comillas, mantenido de sus mecenas gran Exacto, parte de su vida. exacto. Sí, así fue. O sea, la fábula no le conviene a él. sí, yo pienso que también hay que recordar, creo que en ninguna de las biografías que yo encontré de La Fontaine habla de encuentros con Perrault, habla de encuentros con Molière, con Racine y con Ujú. algunos escritores, pero Perrault también hizo un trabajo de recolección, de antología de los cuentos de hadas, y es en la misma época, cuando en la corte había tanta preocupación por la educación de los niños por primera vez y que había que hacer libros para niños y vestidos para niños. La infancia tomó un lugar en la vida cortesana. Y Perrault recogió la tradición oral, pero se sintió en la obligación de poner moraleja. Las moralejas son muy bellas, no puedo negar que hizo un trabajo maravilloso. Por ejemplo, esa moraleja para Caperucita Roja. Si se acuerdan de ese final, es increíble. Voy a agarrar el libro porque es que no puedo dejar de recordar la moraleja de Caperucita Roja, que es la más bonita que yo haya visto jamás. Vemos aquí que los adolescentes, y más las jovencitas elegantes, bien hechas y bonitas, hacen mal en oír a ciertas gentes, y que no hay que extrañarse de la broma de que a tantas el lobo se las coma. Digo el lobo porque estos animales no son todos iguales. Los hay con un carácter excelente y un humor afable, dulce y complaciente, que sin ruido, sin miel ni irritación, persiguen a las jóvenes doncellas, llegando detrás de ellas a la casa y hasta la habitación. ¿Quién ignora que lobos tan melosos son los más peligrosos? Y yo pienso que una moraleja así, de alguna manera, hace que el cuento maravilloso, el cuento de tradición oral, termine convertido en una especie de fábula, porque, porque la moraleja le da ese carácter. Ujú. Me hace pensar además, Irene, en ese libro tan bonito de Lompopo, que es una versión china es una variante china de Caperucita Roja que ganó un premio Caldecott y está dedicado a los lobos. Y el autor pone, está dedicado a los lobos por servir como símbolo para la maldad humana, que de nuevo juega con esa idea de los símbolos que está tan presente en la fábula y también en los cuentos de hadas. Sí. Ujú. Sí. Así es. Hay Sí. algo que yo me pregunto que sencillamente es una duda que tengo porque yo no sé muy bien lo de los géneros y dónde termina uno y dónde comienza el otro, pero para mí la tradición oral latinoamericana, con los cuentos del pícaro conejo y el tío tigre y todo eso,
que Sí. por fortuna no tienen moraleja, por lo menos cuando se narran y en las recopilaciones que han hecho Euclides Jaramillo y Agustín, ay, se me olvidó el apellido de Agustín el Antioqueño, pero están esos animales actuando y salen a relucir todas las características del hombre, la astucia, la generosidad, la maldad, el truco, los deseos. Son otras maneras de ver la fábula, creo yo. Y vea, si algo resume la fábula, que es el arte de sobrevivir, es que es el arte de sobrevivir. Vea, hay dos, para mí, los dos grandes griegos, que son Homero y Esopo. Fíjese que Homero es las batallas, los dioses, la grandiosidad, sí, el destino del pueblo. En cambio, Homero trata lo pequeño, ¿sí? La vida cotidiana, el resolver el día, el conseguir el alimento, ¿sí? Las criaturas más vulgares posibles, ¿sí? Vea, son dos caras de una misma moneda. Y Esopo nos está hablando es de la lucha por sobrevivir. Es eso. Y en este folclore es así. La zorra muerta de hambre buscando su alimento, ¿sí? El conejo ingeniándoselas para que no se lo traguen. Es eso. Comerse los unos a los otros, ¿sí? El sobrevivir. En esa lucha estamos. Vea, por eso también nos tocan tanto, ¿sí? Porque en esa lucha estamos todos, en el sobrevivir. ¿Ve? Pensando en lo que decía Irene, además hay un trabajo que uno podría hacer muy interesante de rastrear a todos esos personajes astutos animales y ver cómo varían de cultura en cultura, ¿no? Como hay culturas en las que es el conejo el que es el Exacto. astuto. Hay culturas aborígenes norteamericanas, por ejemplo, en que es el cuervo. El zorro en Europa, incluso pues puede irse, ahora que que Irene hablaba de María de Francia, puede irse uno también a Renard del zorro, ¿no? Y como el También, personaje astuto y cómo se enfrenta al lobo, el tío conejo y todos estos personajes que tienen unos elementos comunes y los vemos variar de acuerdo al espacio geográfico, que también es muy interesante para pensar en cómo las fábulas podrían ser connaturales a nosotros como seres humanos, ¿no? Y ese interés por vernos reflejados en la naturaleza. Y que son universales, ¿verdad? Todas las culturas tienen fábulas, ¿eh? Todas las culturas. Y vemos ahí que en La Fontaine, en la segunda tanda de sus libros, en los primeros 6 trató a Esopo, pero en los otros 6 recogió de otros lugares, ¿no? Y, o sea, son más universales en cierto sentido, ¿no? O sea, que las fábulas vienen de todas las regiones y de gente que llegaba a la corte y él oía y ahí iba sabiendo las cosas, iba conociendo las historias y después pues él las trabajaba y le daba su versión propia, ¿no? Volviendo un poco al contexto colombiano, porque no quiero dejar pasar además la oportunidad de tener a Irene y a Triunfo acá, quería también preguntarles sobre su propia obra, ¿no? Ya pensando como autores, ¿qué influencia han tenido las fábulas, no necesariamente La Fontaine, pero las fábulas en general, en su propio trabajo como autores, como parte de la literatura también, pues, infantil y juvenil colombiana? ¿Quiere Irene o quiere yo? Bueno, Irene, arranca. no la veo. De Irene desapareció. No, yo estoy aquí. Yo no la veo. No, es que se le cayó como el video, parece, Ay, porque está eh, bajita el ancho de banda. mm, Dice que ahora esto se parece a una sesión de fantasmas, que la frase más común es, ¿estás ahí? estás Es ahí. la clave de las uniones espiritistas. Eh, ¿Estás ahí? ¿Eres de esta vida o de la otra? Miren, sí, ve, mire, para mí los cuentos de hadas han sido fundamentales y fueron prácticamente mis primeras lecturas en la Biblioteca Pública de Málaga. Cuando leí también El Tesoro de la Juventud que mencionaba Irene hace un rato. Y yo hice un libro que se llama Caperucita Roja y otras historias perversas, que son parodias de cuentos de hadas.
Y tengo otro libro que se llama La verdadera historia del gato con botas, otro cuento de hadas, ¿no? Después hice, siguiendo como la misma línea, Cuando el mundo era así, que trabajo más el folclore y los textos que mencionaba Irene, ¿sí? Del tío conejo y la zorra y todas esas cosas, pero ya en un contexto más. Y ahora tengo un libro ya terminado que es La zorra de Sopo. O sea, tomé solamente la zorra según la ve Sopo, las distintas historias. Pero algunas veces le va mal, otras veces le va bien, en algunas muere. Entonces yo hice que la zorra sobreviviera hasta el final, pero cada vez más maltrecha. De todo lo que va pasando con los diferentes personajes. Y al final termino con una zorra coja, sin cola, vieja, muerta de hambre, viendo las uvas que no puede alcanzar, ¿sí? Así cierro el libro. ¿Sí? Pero después todo lo que dijo Esopo sobre la... Y intercalé pues algunas historias mías que encajan en la naturaleza del libro, sí, en el hilo del libro. O sea, profundamente influenciado por el tema que tratamos. Quiero leer ese libro y además creo que tu perversidad se va afinando cada vez más. Con los Dejar años. a la zorra en ese estado lamentable es mucho peor que dejarla con hambre por un pedacito de queso o de unas uvas. Sí, el asunto es que no muriera, sigue vagando por este mundo cruel. Mucho peor, mucho peor. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues bueno, por supuesto los cuentos de hadas creo que a todos nos han influenciado de mil maneras. Uh-huh. Pero la fábula en sí yo no la encuentro en mi obra. Tengo muy pocos libros, creo que 2 o 3, cuyos personajes son animales, pero yo no me siento cómoda haciendo ese tipo de juego, de personificación. Necesito personajes reales que hablen como personas, porque son personas, y, y tal vez ese trauma de las fábulas que tenía que aprenderme y no entendía, me marcó, no estoy segura. Me encantaría ser capaz de hacer cuentos que tengan el sabor de la tradición oral, como los del pícaro tío conejo, pero tampoco siento que tengo las palabras ni la tonalidad para poder hacer ese tipo de narraciones. Lo he intentado, pero finalmente termino escribiendo sobre seres reales en situaciones reales. Que hay también toda una tradición, yo creo que también se puede rastrear, como decía tal vez al comienzo, hacia los personajes animales más allá de la fábula misma, ¿no? Ah, pienso en obras como La colina de Watership, pienso en el mismo libro de La selva, que Triunfo hablaba de algunas de sus historias, pensé en las historias de Kipling acerca del origen de los distintos animales que también juegan mucho con eso, pero también pues libros más, el viento en los sauces es muy humano, pero juega también como con los animales como símbolo, que es un tema que a mí también siempre me ha interesado no tanto ya saliéndose un poco de la fábula, sino todo ese elemento de los animales en la literatura infantil y juvenil, ah, que son más expresiones también de lo humano, pero juegan también con ese deseo de encontrarnos con la naturaleza, que va también más allá de la fábula misma y se conecta con las leyendas y se conecta con el mito, y pues hoy en día además se conecta con todo el interés por conservar la naturaleza, pues ve uno en libros contemporáneos como ese elemento natural también. Y llegamos a ver a casos tan fuertes, tan singulares como la misma Metamorfosis de Kafka, ¿no? Ujú. Ese es un libro Ese ya, esplendoroso. es Vea, el mire, extremo. sí, el caso extremo. Y vea, Monterroso une los dos, ¿sí?
pone a una cucaracha a imaginar que es Gregorio Samsa, que es una cucaracha que sueña que es Gregorio Samsa, y hace un texto de un párrafo maravilloso. Y junta esas dos cosas, junta la fábula y junta Kafka. En un texto de un párrafo de 7, 8 líneas, condensa en la misma de la oveja negra y demás fábula. Increíble. Bueno, ya nos queda un poco de tiempo. Quería volver como para cerrar un poco sobre ese tema que hemos mencionado y que hemos problematizado hasta el momento. Lo problematizó Irene, lo problematizó Triunfo, y es la idea de la moraleja, ¿no? ¿Necesitan las fábulas tener una moraleja? ¿Dónde estaría también entonces, si no es la moraleja, dónde está el encanto de esas fábulas? Creo que ya lo hemos respondido, pero me parece interesante volver a eso como a manera de conclusión sobre toda esta charla. No sé si quiere empezar, Irene. Yo pienso que la literatura no puede tener moraleja explícita, que de todas maneras el autor expresa sus valores morales porque pues él tiene su propia mirada de la vida y a través de sus personajes, sus narraciones, las decisiones que toman, los dilemas, etcétera, esos personajes van mostrándonos cuáles son sus valores morales, pero cuando se vuelven explícitos, por eso es que tenemos que portarnos de tal manera, pierde su calidad de obra literaria, pierde la calidad de obra de arte, porque se remite a una sola interpretación en lugar de permitir que el lector encuentre sus propias respuestas. Eso me hace pensar, Irene, en un ensayo que le recomiendo a todo el público. Se llama Tres maneras de escribir para niños, de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, en el que habla precisamente de que los autores deben evitar forzar lecciones en sus textos, que el punto es contar una buena historia, que si hay un tema, hay una reflexión ahí, maravilloso, pero que si no la hay, no hay que forzarla. Que la historia misma necesariamente expresará las preocupaciones de sus autores, pero no hay que buscarle una historia, no hay que buscarle una moraleja a las historias que no tienen moraleja, sino sobre todo contar una buena historia. Y eso que si mal no recuerdo, acuérdense que mi memoria es muy limitada, este autor era de formación muy religiosa, calvinista o algo así, con valores muy rígidos y sin embargo su obra es de una gran libertad. Yo solo diría que, ¿cómo será de buena? ¿Cómo será de poderosa la fábula que ha sobrevivido a pesar de la moraleja? Así es. Sí, o sea, la moraleja ha sido un lastre y es un afán pedagógico. Y creo que deberíamos ver la literatura de otra manera. Sí, la literatura no es para ser mejores personas, es para tener una vida más plena. Sí, así es. Pero les voy a escribir ahora una fábula para que aprendan a portarse bien ustedes dos. A ver. Muy bien. Sería incapaz, es que no me saldría, por más esfuerzo que hiciera, porque a veces yo hago esfuerzos por escribir lo que no es tan fácil para mí. Yo digo, tengo que hacer ejercicios de escritura, crecer como autora, probar otros géneros y otras maneras de contar, pero la fábula no, con seguridad no se me da. Sí, es que y es uno de los retos también. Pues yo trabajo en la universidad. eh, Tenemos estudiantes que están interesados en escribir para niños. No, hay el énfasis, yo estoy a cargo del énfasis en escritura creativa. Y esa es una de las, digamos, de las taras con que algunos llegan, ¿no? La necesidad de decir una lección, y es una de los de esas taras de las que tenemos que alejar un poco en el proceso de aprender a escribir, y es, no todo libro tiene que dar una lección. Obviamente todo libro tiene ideas detrás de él
y todo libro nos invita a reflexionar y nos muestra una manera de ver el mundo, pero no tiene que darnos una lección, que es como esa perspectiva en general sobre la literatura para niños que tienen muchas veces las personas de que tiene que ser educativa y tiene que darnos una lección, además una lección muy explícita. Sí, yo suelo ser jurado de muchos concursos de escritura de niños, de adolescentes, de maestros y de adultos en general. Y el 95% de todo lo que yo leo en los concursos tiene ese afán didáctico de enseñar algo. Y sencillamente por ahí no es la cosa. A los que concursan, les pido que por favor que dejen la moraleja y dejen el afán de enseñar. La literatura no es para eso. Y aquí hay una hormiga caminando por mi escritorio, le voy a recitar en francés. Muy bien, creo que eso además es un buen momento para cerrar la charla con la hormiga de Irene, oyendo las fábulas en francés recordadas de la infancia. Además, con este tema que creo que nos remite a la presencia de la fábula todavía en la literatura infantil y a lo que implica la literatura infantil desde la perspectiva de los escritores, pero también desde la perspectiva de los lectores, e incluso pensando también en si tenemos dentro de la audiencia a maestros, ¿no? Fíjense la experiencia de Irene con la fábula y lo que implicó memorizar estas fábulas de una manera un poco mecánica. Y yo siempre les insisto a mis estudiantes que es muy importante enfatizar el goce de la literatura cuando hablamos de la literatura infantil, Claro que sí. ¿no? Que ese es el punto. Leemos porque gozamos con la literatura como niños y como adultos. Y creo Ujú. que ese es un buen punto como para cerrar la discusión de esta mañana, porque creo que ya nos quedan como apenas 2 minutos o algo así. De nuevo, muchas gracias a la Feria del Libro, a la Cámara Colombiana del Libro. Le doy la palabra también para que se despidan a Irene y a Triunfo. Bueno, yo nuevamente agradezco a la Cámara, Ana María, por la invitación, pero a ustedes dos especialmente porque yo tenía mucho miedo de esta charla. Exacto. No Y salió tan mal como esperábamos. yo decía, puede volverse tan rígida como Sí, lo que yo recuerdo de las fábulas, y sin embargo sí, fue muy grato conversar con sí, ustedes exacto. y reparar un poco todo eso. De aquí en adelante creo que voy a ser mejor lectora de fábulas. Sí, la cosa salió conversadita, salió bien, salió bien. Bueno, mil Compartimos gracias. lecturas y compartimos libros. Exacto, sí. Sí, yo anoté cositas aquí que me pueden servir, claro que sí. Ajá, salió bien. Sí. El que no aprenda es porque sale peor que el burro de la fábula, el que no le, que le sonó la flauta. Bien. Bueno, entonces yo me despido de ustedes dos y del público en general. Le deseo a la Cámara del Libro y a Ana María una muy feliz Feria del Libro entre lo virtual y lo presencial. Y nos seguimos viendo en la feria. Exacto. Muchas gracias y feliz feria. Eso es. Feliz feria para todos. Bueno, mil gracias. Bueno. Ujú.